tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos una vez más en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Un servidor, Juan Carlos Estrella, urólogo, y mi compañera doctora Albaluz Rodríguez, quien tenemos un programa muy especial. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias. Me alegro mucho. Tendremos nuestra acostumbrada cápsula dermatológica a cargo de la doctora Albaluz Rodríguez y, como siempre, también la cápsula urológica acerca del riñón en herradura. Tendremos también un invitado muy especial acerca de un tema muy de moda en nuestro país. No se pierda, luego de la pausa, seguimos con ustedes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en una entrega más de su programa Medicina de Cuerpo y Alma. Y como cada domingo, estamos trayéndoles informaciones novedosas de temas dermatológicos, y en la tarde de hoy vamos a hablar sobre el dengue y la piel. Tenemos en la actualidad muchos casos de dengue. El dengue es una enfermedad endémica en nuestro país, quiere decir que todo el año tenemos casos de dengue. Sin embargo, hay ciertos meses del año donde los casos aumentan. Entonces, principalmente son en las etapas después de las lluvias, en donde las lluvias traen consigo criaderos y ahí entonces crece el mosquito. Bien sabemos que el dengue es una enfermedad viral producida por la picadura de un mosquito, que es el Aedes aegypti, que transmite el virus al ser humano, y es una enfermedad febril, aguda, que puede afectar a los niños y también a los adultos. En estos meses de agosto, septiembre y el mes de octubre hemos tenido muchos casos de dengue. Inclusive hay muchos ingresos por este motivo. ¿Por qué traigo a colisión este tema? Bueno, porque el dengue produce fiebre y también produce otras manifestaciones que tenemos que tener claras, principalmente en los niños, porque se suele confundir el dengue con otras enfermedades. Cuando el paciente se enferma de dengue, los primeros síntomas muchas veces son dolores de cabeza, puede tener el niño la garganta roja, como si fuera un proceso de amigdalitis, e inclusive puede parecer gripe. En menores de 5 años, el dengue se comporta como si fuera un proceso gripal, con fiebre, el niño no tiene apetencia, no quiere comer, tiene también dolores de ojo, dolor de cabeza y claro, siempre está presente la fiebre. Entonces, muchas veces los padres no acuden a tiempo al médico y comienzan a medicar al niño creyendo que es una gripe. Muchas veces, muchos médicos también confunden el dengue con enfermedades como las amigdalitis. En el primer periodo de la enfermedad, en los primeros 5 a 6 días que comienzan estas fiebres, que son fiebres sumamente fuertes, que hay que darle siempre acetaminofén continuas, día tras día, se presenta la fiebre, puede venir acompañada del dolor de cabeza. Cuando el dengue ya está más o menos en su 5º a 6º día, que comienza el proceso de recuperación regularmente en el dengue clásico o no complicado, comienza a aparecer una alergia. Y vamos a ver en pantalla una de las imágenes que traje para compartir con todos ustedes sobre el rash que produce el dengue. El dengue produce una picazón fuerte, un rash o una alergia que puede aparecer en todo el cuerpo. Entonces, esto es cuando ya el virus está pasando, es un buen pronóstico porque significa para nosotros que está pasando. Si su hijo o usted adulto tiene fiebre, dolor de cabeza y presenta este tipo de lesiones, este tipo de alergia, pudiera tratarse de dengue. Lo ideal es que visite, si es un menor de edad, lleve el niño a pediatría,
para realizarle un hemograma y chequear sus plaquetas y poder clasificar la enfermedad si es un dengue con signo de alarma o no complicado. Quiere decir que si es un dengue anteriormente clasificado como clásico hemorrágico, ahora hay nuevas clasificaciones, pero regularmente el dengue es de buen pronóstico y el paciente cuando ya tiene la alergia porque se le está quitando, o la picazón, le pica mucho el cuerpo. Las alergias no dan fiebre. Cuando nosotros tenemos un paciente con alergia y fiebre, tenemos que pensar en que pudiera tratarse de dengue. Y hago la salvedad porque tenemos casos en la consulta dermatológica que el paciente ya viene de 4 a 5 días con fiebre y que cuando vemos el hemograma resulta que es un dengue. Entonces la primera conducta es visitar a su pediatra si es un menor de edad y su hijo presenta tener lesiones cutáneas, lesiones de piel, y si usted es adulto solamente tomar acetaminofén para las fiebres y no medicarse con otra cosa sin hacerse un hemograma previamente. También recordar que como tenemos estos casos, no se debe tener criaderos. No se pueden tener gomas con agua, ni tanques destapados, ni floreros en la casa llenos de agua, sino que la conducta principal es evitar las picaduras, fumigar si en la casa hay mosquitos y en los alrededores ver si hay algún foco. ¿Por qué? Porque tenemos un pico alto ahora mismo en los hospitales. En los hospitales está lleno de casos de dengue y en las consultas también. Y aunque el dengue suele ser una enfermedad benigna, que el paciente ya prácticamente a la semana está en recuperación, muchos lamentablemente fallecen por complicaciones de la enfermedad. Quiere decir que a algunos le va bien, mientras que a otros le da un dengue con signos de alarma que se complican y puede producir fallecimiento, inclusive en niños. Estamos muchas veces enfocados solamente en la pandemia del coronavirus, pero las enfermedades continúan. Y como está lloviendo, eso favorece a que proliferen y crezcan los criaderos y los mosquitos. La recomendación por el área dermatológica es que si usted o su hijo presenta un rash, una alergia y fiebre, visite su médico y solamente utilizar acetaminofén, ningún baño de hoja, ningún remedio casero, ni nada que le den en la farmacia sin consultar previamente un especialista. Hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Continuamos con mi compañero el doctor Juan Carlos Estrella, quien nos hablará acerca del riñón en herradura. Recuerde que Medicina de Cuerpo y Alma es un programa para todos los dominicanos y que pueden visualizarlo en YouTube a la misma hora que se pasa aquí en Cinevisión a las 2 de la tarde, todos los domingos, y tenemos nuestro canal de YouTube para que se suscriban, y también tenemos nuestra página de Instagram donde pueden ver las informaciones relevantes después de cada entrevista y de cada programa que hacemos para todos ustedes. Vamos a una pausa comercial y luego de esto continuamos con nuestro programa. Y prosiguiendo con el contenido de nuestro programa, vamos a nuestra cápsula urológica, hoy con el tema de riñón en herradura. ¿Y por qué se llama riñón en herradura? Es precisamente porque el riñón adquiere la forma de una U, es decir, de una herradura de esas que se le pone a los caballos. Todos sabemos que el riñón normal se forma abajo, en la pelvis, y entonces de dos blastemas que derivan, dos blastemas individuales que derivan del metanefros. Ustedes saben que la formación del riñón proviene de, todavía antes de formarse el riñón, se forma un pronefros que funciona solamente por varios días y se atrofia. Luego viene el metanefros, que también se atrofia, que funciona por 1 o 2 semanas y que da origen, cuando se atrofia, al conducto de Wolff y al conducto de Müller, cuando va a ser mujer, o cuando Wolff, cuando va a ser hombre el feto. Y finalmente el metanefros, que se desarrolla como el riñón normal que tenemos toda la vida nosotros. Este riñón son dos y ascienden, como dije, hasta encontrar la cavidad lumbar alta en el retroperitoneo. En el riñón en herradura, por alguna causa, estos dos blastemas
renales, o se forma uno solo que se queda en el medio y de ahí se forman los dos laterales que empiezan a subir, o a partir de dos blastemas originarios del metanefros que se presionan hacia la línea media por vasos aberrantes que van desde el ombligo hasta las arterias hipogástricas, vasos que después desaparecen. Esto hace una compresión de los dos blastemas y los lleva hacia la línea media y ellos se fusionan. Este riñón en herradura generalmente es ectópico, no puede seguir subiendo porque se engancha, por decirlo así, en la arteria mesentérica inferior y se queda ahí a un nivel más bajo de lo normal. Es un fenómeno congénito que ocurre en 1 de cada 400, 500 nacimientos, es decir, aproximadamente un 0.25% de las personas que nacen. La parte que los une en su parte inferior generalmente, aunque pueden estar unidos también en la parte superior y pueden estar unidos formando un círculo, unidos tanto abajo como arriba, en el polo superior y en el polo inferior, y en ese caso se llamaría riñón en torta o riñón en donut, porque eso es lo que parece. Generalmente el 30% de los pacientes no presentan ningún síntoma y es más frecuente en el hombre que en la mujer, en una proporción de 2:1. Cuando hay 3 riñones en herradura, 2 son en pacientes masculinos y 1 es en pacientes femeninas. El riñón en herradura de por sí no tiene ningún problema. 1/3 o más de estos pacientes son asintomáticos y crecen sin saber nada nunca. Bueno, ahora es muy difícil porque a todos nosotros alguna vez en nuestra vida nos han hecho una sonografía, que es una de las formas de ver un riñón en herradura. Pero el riñón en herradura está presente hasta en 1 de cada 500 autopsias. O sea, aparece un paciente que ha muerto de otras causas y que nunca ha tenido síntomas renales. Pero el riñón en herradura se puede complicar con otros problemas, como son duplicidad, es decir, que tiene 2 uréteres, 2 pelvis de cada lado. Puede complicarse con reflujo vésico-ureteral, puede complicarse con litiasis renal, es decir, cálculos renales, puede complicarse con megauréter y puede complicarse con uréter ectópico, es decir, un uréter que no desemboca en la vejiga en el lugar donde debe ser, sino en otro sitio, incluso en la uretra. Puede verse también asociado incluso con válvulas uretrales en el varón y también con tumores. ¿Cuáles son esos tumores? Los más frecuentes son el tumor adenocarcinoma de células claras, el tumor del adulto, que también se reconoce como tumor de Grawitz, y el tumor del niño, el nefroblastoma, o también tumor de Wilms. Cuando tenemos un riñón en herradura, que lo descubrimos ya sea por síntomas o casualmente en un paciente, por haber hecho una sonografía con otra finalidad, hay que tener mucho cuidado. Ese es un riñón que debe ser sometido a vigilancia porque hay un porcentaje, aproximadamente un 5%, un 3%, que puede desarrollar este tipo de tumor. Entonces se cree que, acuérdense de lo que mencionamos de los pronefros, mesonefros y metanefros. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más frecuentes en caso de que alguien presente alguno son la hematuria, el dolor lumbar, proteinuria y los cálculos renales con expulsión de arenillas. El diagnóstico, cuando se hace, puede ser que uno haga un TAC, una sonografía, y lo indique por algún síntoma o simplemente sea un hallazgo casual en uno de estos estudios. El tratamiento. Bueno, un paciente, como ya dijimos, en que un riñón en herradura, un riñón en torta, no sea sintomática y que no esté asociado a ningún otro problema, no requiere ningún tipo de tratamiento. Antes se hacía lo que se llamaba el procedimiento de la ismotomía, pero a menos que el paciente no tenga ni ningún síntoma ni ninguna complicación, no es necesario hacer la ismotomía. El istmo es la parte, ya sea en la parte inferior o en la parte superior, que une los dos riñones. El tratamiento consiste en tratar las complicaciones en caso de que estén y tener una vigilancia, porque ya sabemos que un 3 a 5% de los riñones en herradura pueden desarrollar el tumor renal del adulto o el tumor del niño, que se llama tumor de Wilms. Hasta aquí nuestra cápsula urológica. No se pierdan luego de la pausa nuestra interesante entrevista con un tema de mucha actualidad hoy en día.
No le cambie, siga con nosotros después de la pausa. Nosotros, otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, y continuando con el contenido, tenemos hoy un invitado muy especial, el doctor Rafael González García, cirujano general y bariátrico, egresado de la Universidad Pedro Enrique Sureña y actual director del Departamento de Cirugía del Hospital Marcelino Vélez Santana, quien disertaremos esta tarde sobre estos temas candentes de obesidad, cirugía bariátrica, todo eso. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a nuestro programa. Un honor tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes, sí. Gracias por permitirme dirigirme al pueblo dominicano y a todos los que tienen la oportunidad de ver este programa a nivel mundial. Sí, y bueno, vamos a hablar aquí un poquito de lo que ustedes deseen. Claro, no, es un placer para nosotros tener un especialista como usted en nuestro espacio. Doctor, nos interesa mucho el tema de la cirugía bariátrica, principalmente por el tema de la obesidad. Y es porque la obesidad, bien sabemos que está en aumento y que hay muchísimos casos en nuestro país de personas obesas. Y ya la cirugía bariátrica, que anteriormente no era como que todo el mundo podía acceder a hacerse un procedimiento bariátrico, vemos que está muy en boga, que para bajar de peso la gente utiliza la cirugía bariátrica. Sí. Cuando nosotros hablamos, doctor, de cirugía bariátrica, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Es una técnica o es un término? Bueno, mira, la cirugía bariátrica es todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista quirúrgico para que el paciente pierda peso, sea invasivo o no invasivo. El término, sabe, vario, y el término bariátrica viene exactamente de eso, de control de peso, obesidad. Entonces, la cirugía para el control de peso. Varos en griego o en latín es peso, presión. Exacto, sí. Y eso es, cuando la gente habla de cirugía bariátrica, doctor, no está considerado una cirugía estética, porque la obesidad es un mal que complica muchos sistemas, que nos afecta nuestra salud, el sistema general. Y hay pacientes que se someten toda la vida a dietas, van a todos los endocrinólogos, van a todos los nutriólogos y nunca rebajan. Es decir, la cirugía bariátrica no es una cirugía estética, es una cirugía que se corrige una patología, está cubierta por los seguros. ¿Cómo lo ve la cuestión de las prestadoras de salud y todo eso? Bueno, las prestadoras de salud de nuestro país se han empeñado e incluso ya el paciente cuando llega al consultorio, pues no, lo primero que dice, doctor, yo no vine a hacerme esto por estética, yo vine a hacérmelo por salud. Pero realmente hay que remontarnos un poquito a la historia. Es decir, en el 1985 en Ginebra se hizo una convención de la OMS y declaró la obesidad como una enfermedad. Claro. Y entonces, en 1991, seis años después, pues otra reunión declaró la obesidad como la gran epidemia mundial. ¿Por qué? Porque independientemente del nivel socioeconómico o de desarrollo que tenga cualquier nación, va a tener cierto grado de sobrepeso y obesidad en su población, en cierta densidad poblacional. Entonces eso significa que es una pandemia mundial lo que se define como obesidad. Y los seguros, nuestras prestadoras de riesgo de salud, se han encargado de convencer de que es un procedimiento estético, y realmente no es así, es un procedimiento médico necesario, porque la obesidad es una enfermedad. Y le quiero dar una información de todos los países que nosotros tenemos en este hemisferio. Solamente 2 países no tienen cobertura para la obesidad: República Dominicana y Haití. Después todos los países tienen cobertura para la obesidad porque los gobiernos se han interesado en hacer eso. Pero nosotros tenemos aquí unas aseguradoras que son Ley, Batuta y Constitución, y que hacen
lo que ellos interpreten, porque no hay una autoridad que mire hacia allá. Si en algunos países se ha profundizado tanto la competencia para controlar la obesidad, que Obama prohibió prohibió las pizzas, la soda exacto, en los colegios. Es decir, eso ya se hizo. Es decir, Lula la declaró de interés gubernamental y entonces le dan cobertura. Es decir, antes en los Estados Unidos el paciente tenía que pagar entre un 15 y un 20% de copago, y con la medida de Obama el paciente entra y sale sin pagar nada, porque es un problema la obesidad. En Puerto Rico ya se creció una ley que quiere como sancionar los padres que tengan hijos obesos, wow, para intentar controlarlo en la génesis, en el hogar, porque ahí es donde comienza el desorden. Sí, una parte de la responsabilidad como padres es enseñar a comer a los hijos. Pero quizás los padres en algunos casos son más obesos que los mismos hijos. Sí, porque mire lo que ocurre, nosotros tenemos una cultura, que esa cultura poblacional, lo que hace es que tú das cariño con comida. Es decir, cada vez que hay una juntiña hay que comer. Sí, claro. Entonces, cada vez que hay una juntiña hay que tomar. Entonces, es como algo que va dentro de las venas de nosotros, que toda la fiesta es con comida. Pero las abuelas de nosotros dan cariño dando comida. Es decir, el muchachito que está flaco, como que no le tiene mucho cariño, este muchacho tan flaco. No. Entonces, eso es cultural. Pero, como decía usted al inicio, la cirugía de obesidad ha ido creciendo en número, ha ido creciendo en demanda. Las personas están tomando conciencia y están visitando los médicos que le ofertan la cirugía de obesidad, y están visitando los médicos que le ofertan alguna alternativa para perder peso. Ha crecido el número de cirugías que hacemos por año, como consecuencia de que han bajado los costos. Antes, hacerse una cirugía bariátrica costaba entre 15 y 17 mil dólares. Sí. Ahora hay muchachos recién graduados por ahí que la hacen en 5, con mucho riesgo, porque hay que buscar la tecnología, porque el paciente obeso es un paciente con mucho riesgo. Pero se exponen y los resultados no son tan malos. Si nosotros no tenemos para la curva de aprendizaje lo que ocurrió en Puerto Rico, lo que ocurrió en Panamá, lo que ocurrió en Colombia, que la curva de aprendizaje costó mucha vida, no ha costado aquí tanto así. Pero los procedimientos que se ofertan a la población han ido creciendo en número de realizaciones cada año. Doctor, ¿cuáles son los pacientes que califican para cirugía bariátrica? Es importante que usted mencione que los pacientes que se van a someter a un procedimiento de esta naturaleza, que va a conllevar a un riesgo anestésico, a un riesgo propio de su condición de obesidad, pero nosotros vemos muchas veces en las redes sociales y vemos mucha promoción de gente haciéndose cirugía y cirugía y cirugía. Yo quisiera saber realmente quiénes califican para la cirugía bariátrica. Si se realiza al paciente un chequeo primero psicológico antes del procedimiento y se analiza realmente quién puede optar por este procedimiento, porque realmente no existen muchos procedimientos, y llegar a una cirugía bariátrica que te va a cambiar la vida, usted lo sabe, que va a cambiar la vida en todo sentido. Yo quisiera que usted aclarara aquí, por favor, quiénes son aquellos pacientes que realmente califican para someterse a ese procedimiento. Mira, el rango de lesión del paciente, nosotros podemos dividir esa pregunta en dos. El paciente que realmente califica para ir a sala de operaciones y el paciente que realmente califica para entrar en el rol de preparación para que califique realmente para llegar a sala de operaciones. Entonces, los criterios de lesión son 3. La edad, y entonces ahí viene el peso y la talla, que va a dar como resultado el índice de masa corporal. Entonces, la edad entre 15 y 65 años, hay ya libertad para que el cirujano se pueda tomar un peritaje que pueda llevarlo a 70 si el paciente tiene un aspecto cronológico que no va acorde con la edad.
si tiene un aspecto personal que no va acorde con la edad que tiene. Si podemos operar a un paciente de 70 años que luce de 50, que sí, para garantizar que el procedimiento sea efectivo. Pero entre 15 y 65 años son los márgenes, y entonces conjugando peso y talla va a dar el índice de masa corporal, y el índice de masa corporal se considera ya obesidad cuando pasa de 30. Sí, de 30. No se mide en porcentaje kilo por metro cuadrado, que es lo que dice que es el índice de masa corporal. Entonces, un paciente que tiene entre 30 y lo normal es que el paciente llegue con un peso que oscile entre, un índice de masa corporal que oscile entre 18.9 y 24.9. Esa es la normalidad, ese es el rango de normalidad. Entonces, el que tiene entre 25 y 29.9, entonces tiene un rango de sobrepeso. Tiene que perder algunas libras que van a depender del tamaño y la estatura del individuo. Entonces, ya después de 30, entonces inician los grados de obesidad. Entre 30 y 34.9, el paciente va a estar en gran obesidad de primer grado. De 35 a 39.9, entonces va a estar en obesidad de segundo grado, obesidad severa. Y por encima de 40 ya entonces comienza a considerarse mórbido. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene el pie expuesto ya en un estado de obesidad donde comienzan a abrirse la puerta para que comiencen a llegar las patologías que se asocian al sobrepeso. Claro, obesidad, exacto, obesidad, hipertensión, dislipidemia, infartos, trastorno del sueño, trastornos cardiovasculares. Esos son trastornos de estática. Si el paciente tiene problemas en las rodillas, se le desgastan los meniscos, se le desgasta el cartílago, le cambian la rodilla, le cambian la otra, se dañan, cirugía para poder corregir el problema. Problemas de hernia discales, problemas al tobillo y problemas respiratorios como la apnea del sueño, que el paciente nunca alcanza a estar pleno en el sueño, sino que se mantiene despierto aunque esté durmiendo. Entonces, ya en este estadio, por encima de 40, nosotros tenemos otra recalificación, que los obesos mórbidos que están por debajo de 50, pero por encima de 40, que son los obesos mórbidos. Por encima de 50 son los super mórbidos, y super mórbidos, que son los que están por encima de 60 de índice de masa corporal. Es muy variada el espectro de todas las técnicas que se usan para tratar de disminuir el peso de una persona, comenzando por el globo. Ahora están haciendo en el país la aplicatura endoscópica, porque se usaba una aplicatura que era laparoscópica, ahora están haciendo por vía oral la endoscópica. Sí, mire que la cirugía bariátrica del bypass gástrico, la biliopancreática, ¿cuál es la más usada en el país? ¿Cuál es la más efectiva, la menos complicada? Mire, la cirugía de obesidad ha ido creciendo. Nosotros tenemos cirujanos hábiles que hacen procedimientos como la manga gástrica, que es un procedimiento fácilmente reproducible, de poca dificultad cuando el paciente es fácil, porque hay mangas gástricas que son difíciles de realizar y que se necesitan cierto grado de entrenamiento para realizarla, pero en su generalidad son fáciles de reproducir. El otro procedimiento que más se hace aquí es el bypass gástrico. Ahí tenemos una pequeña gráfica. Sí, en la manga gástrica no es más que nosotros hacemos un corte vertical a 1 centímetro del GIS y a 3 centímetros del arco pilórico, y entonces cortamos el estómago de forma vertical, resecando toda la parte izquierda del estómago, incluyendo el fondo. Eso le da una ventaja al paciente que pues pierde los puntos donde se produce la sustancia que estimula el apetito, que eliminando o neutralizando los péptidos YY, que son los que producen saciedad. La grelina entonces produce ansiedad de comer. Entonces nosotros eliminamos, cuando hacemos una manga gástrica, estos puntos en la mayor cantidad posible. Entonces el paciente tiene un efecto de no hambre. No obstante a eso, hay que saber que el obeso tiene un apetito que es adictivo, que no tiene que ver nada con lo orgánico, y que eso se queda, y entonces hay que trabajarlo desde el punto de vista psicológico. Retomando la pregunta, el paciente que realmente califica, es decir, el paciente que está en estos rangos, es decir, por encima de 30 con comorbilidades, por encima de 40 cuando no tiene comorbilidades, es un paciente quirúrgico, entonces es un paciente que es elegible. Ahora, ¿qué es lo que lo hace calificar para la cirugía? Hay un protocolo que el paciente se le realizan una serie de analíticas
de laboratorio, una serie de exámenes de gabinete como tomografía ahora con el COVID, sonografía abdominal, endoscopía, y luego entonces comienza el rol de visita a los doctores, el endocrinólogo nutricionista, para ver la parte endocrinológica, que su obesidad tenga un génesis de comida, no metabólico. Porque si tiene un génesis metabólico hay que corregir esto antes, y usualmente se corrige corrigiendo el génesis metabólico. Es decir, O sea, que el paciente tenga problemas hormonales. exacto, que tenga problemas problemas, que sea hormonales, hipotiroideo, que hayan- tenga problemas, le no, pongan que gordo. sea hipotiroideo, que tenga problemas de la suprarrenal con el manejo de los corticosteroides, que son pacientes que se van a poner obesos pero que no tienen un problema con volumen de comida. Entonces la cirugía no tiene razón de ser. Ese no califica. Ese paciente no va a calificar, el endocrinólogo no lo va a mandar a sala de operación, entonces ahí está donde califica o no. Entonces luego que el endocrinólogo ha visto su esfera hormonal y entonces tenemos ya el acto con el endocrinólogo, entonces pasa al segundo rango de evaluación, que es la vista por el cardiólogo y el neumólogo, que tiene que hacer las pruebas de buen funcionamiento cardíaco, o si no están funcionando bien, estabilizarlo, luego entonces darle el acto. Y el neumólogo, que va a ver si hay o no alguna alteración de índole pulmonar, algún compromiso, y entonces va a dictar sí o no. Al final, entonces pasa al tercer rango de evaluación, que es la evaluación psicológica, que lo ve un psiquiatra o un psicólogo, dependiendo si necesita o no medicación. En la evaluación psicológica tiene que evaluar 3 parámetros básicos. Primero, si el individuo es capaz de seguir órdenes e interpretar cosas. Segundo, si tiene cierto grado de adicción a alguna sustancia. Y tercero, si tiene alguna alteración del pensamiento, tipo depresión, porque nosotros vamos a interrumpir la habilidad de ese individuo para comer mucho. Es uno de esos mecanismos de satisfacción. Exacto, entonces eso puede generar convertirse en un detonador exógeno para que el paciente que ya tiene persistente una depresión se convierta en una depresión mayor y idea suicida. Entonces por eso el psiquiatra tiene que, o el psicólogo tiene que envolverse bien en evaluar bien estos parámetros. Y luego que ya el paciente tiene las evaluaciones y los actos de todos estos médicos, entonces ya sí califica para cirugía. Qué interesante, doctor. Doctor, las mujeres que se han sometido a una cirugía bariátrica y que ya están en su peso, ¿pueden salir embarazadas? ¿Se recomienda que una mujer que se haya hecho una bariátrica pueda optar por un embarazo? Sí, dicho sea de paso, los infertólogos ya han comenzado a referir pacientes porque sabe que la obesidad es una causa de infertilidad secundaria. Produce poliquistosis, produce muchas alteraciones en el eje hormonal por la mucha disponibilidad de grasa. Entonces, usualmente son personas que tienen una infertilidad. El infertólogo nos las envía, nosotros las operamos. Y después de que el paciente ha entrado ya en su rol de haber perdido entre el 80 y el 100% del sobrepeso, pues entonces ya se puede embarazar sin ningún problema. El único problema es que hemos tenido nosotros como equipo de obesidad, que las mujeres se embarazan usualmente a los 2 o 3 meses. Muy rápido, muy rápido. Entonces tienes tú que verte confinado a detener el proceso de pérdida de peso para concentrarte ya en la madre y el embarazo para que vaya a feliz término. Pero no hay ningún problema, dicho sea de paso, es una indicación cuando la obesidad es causa de infertilidad. Operarlo y luego embarazarlo. Doctor, ¿cuál es el mecanismo por el cual la cirugía bariátrica hace perder peso al paciente? Primero es por la cantidad de comida que su estómago ya no puede tolerar, se disminuye la capacidad de comer grandes cantidades. Segundo, si hay un cambio metabólico, aunque hay una disminución en algunos casos de la secreción de grelina, que es la que induce al apetito. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Es la dieta tan fuerte que le ponen después de la... No, mira qué ocurre. El paciente que nosotros le realizamos una cirugía de obesidad, nosotros miramos hacia 2 parámetros. Restricción, que es cuando actuamos solamente en el estómago, la manga gástrica, pues lo que hace es que reduce el volumen de comida que el individuo puede disponer y comer, aunque la tenga en la mesa no se la puede comer.
Y entonces lo otro es cuando producimos restricción y mala absorción, que es el típico bypass. Le han hecho modificaciones al bypass en Ide Rose, que es el típico bypass. Se han hecho bypass de una sola anastomosis, que es el Bagua. Se han hecho bypass con suite duodenal, que ahora antes era un suite duodenal en Ide Rose, pero ahora se hace uno con una sola anastomosis, que es el bypass de Sadix, conservando el píloro, y se han hecho muchos cambios, pero nosotros nos enfocamos en esos dos parámetros, restricción o mala absorción. Entonces, cuando se le hace un procedimiento de colocar un balón gástrico, entonces nosotros estamos haciendo una restricción. Cuando hacemos una manga, estamos haciendo una restricción. Cuando se hace una aplicatura, sea endoscópica o laparoscópica, se está haciendo una restricción. Y cuando se hace alguna derivación entre el estómago y el intestino delgado, entonces se está haciendo un síndrome, se está haciendo una restricción y una mala absorción, que son aquellos pacientes que van a necesitar vigilancia, contacto con el nutriólogo para reponer las sustancias que no se absorben, que son indispensables para que el paciente tenga una vida verdaderamente normal. Bien, seguimos con nuestro conversatorio en la tarde de hoy aquí en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, y tenemos al doctor Rafael González, médico cirujano bariátrico, y estamos hablando acerca de la obesidad y la cirugía bariátrica. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos. No se pierdan nuestra entrevista. En breve estamos con ustedes. Hablando en el día de hoy con el doctor Rafael González, médico cirujano bariátrico, que es jefe del departamento de cirugía en el Hospital Marcelino Vélez, médico de base en el Gautier, y que nos está nosotros orientando acerca de los procedimientos de cirugía bariátrica y de obesidad. Me gustaría preguntarle al doctor en esta ocasión y aprovechar que nos hable un poco acerca del balón gástrico que está en boga. Doctor, este procedimiento del balón gástrico que se utiliza mucho, aunado, ¿verdad?, a lo que es la dieta, el ejercicio, muchas personas optan por colocarse el balón para perder peso. Háblenos un poquito acerca de este procedimiento y si realmente es efectivo colocarse el balón, si no conlleva riesgos, si se logra con perder el peso ideal. Mira, el balón nació con el espíritu de ayudar al cirujano de obesidad. Sabe que antes la cirugía de obesidad no estaba destinada a un paciente que tuviera menos de 35 de índice de masa corporal. Si el que tuviera de obesidad de primer grado hacia abajo no tenía derecho a cirugía, entonces se operaban pacientes muy voluptuosos con un volumen muy grande, y entonces eso hacía que la cirugía fuera muy riesgosa. El balón nació con ese espíritu, colocárselo a un individuo que tuviese un riesgo quirúrgico muy alto para colocarlo en un riesgo quirúrgico más con un estándar de complicación mucho menor y entonces operar. ¿Qué ocurre? Que llegó a estos países y entonces pues ya ahora se le está dando un camino distinto a lo que motivó la realización del balón. Y ese camino distinto es que se está usando como tratamiento definitivo de la obesidad. ¿Por qué el balón gástrico no es un tratamiento definitivo para la obesidad? Tres cosas. Primero, el paciente comedor. Si es comedor, pues usted tiene que restringirlo. Si no lo restringe, se pone gordo de nuevo, porque no va a tener esa resistencia siempre. Y se supone que buscó ayuda porque él no puede. Aún teniendo el balón puesto, ¿puede aumentar de peso? Sí, porque lo pueden engañar, tomando todo líquido con un alto volumen de carbohidratos. Puede aumentar de peso teniendo el balón. Y qué pasa, nosotros hemos tenido pacientes que tienen el balón gástrico y entonces han aumentado de peso. Pero no solamente eso, lo que dicta que el paciente pierda peso es exactamente que tenga restricción para comer o que tenga mala absorción.
Cuando tú colocas un balón, el balón se coloca en la cámara gástrica y se mantiene en el fondo y en el cuerpo, allí tomando el cuerpo del estómago, y no permite que el estómago se ponga pequeño. ¿Qué significa eso? Que él allí en el fondo está enviando una señal de saciedad mientras está, pero el paciente come. No obstante a eso, en el mismo proceso del balón, el estómago se pone más grande, puesto que el paciente tiene que crear espacio para lo que va a comer, que el balón tiene ocupado, entonces el estómago se pone más grande. Al final, nosotros, el primer balón que se hizo en helioscopio, se podía tardar con el paciente entre 4 y 6 meses. Ahora hay balones que se puede tardar entre 9 meses y 13 meses y más de un año. No obstante a eso, pues, cuando le retiran el balón al paciente, el rebote, hay un desboque que ocurre como consecuencia de que el estómago no se puso más chiquito. La superficie de células que producen grelina ahora son más, porque se puso más grande el estómago. Entonces lo que el paciente perdió en 7 u 8 meses lo va a ganar en un mes. Ahí que le va a dar con comer, de verdad. Entonces eso es lo que ocurre. El paciente, y eso usted puede hacer una encuesta a nivel nacional, que todo el que se ha puesto un balón, cuando se lo quita, en un tiempo récord gana la libra que perdió y un poquito más. Eso porque es temporal. es que hay que entender que el que busca auxilio para el manejo de la obesidad es porque propiamente no puede. No puede, o no sabe. No puede. Sí, sí. Entonces, por eso que la cirugía de obesidad hay que verla desde el punto de vista integral. No se puede ver como que el cirujano es el todo. Es un grupo de médicos que influimos, y ya nosotros estamos por incluir en el protocolo un entrenador, un gimnasista, para que el paciente tenga menos chance de ir a cirugía varias veces porque se le caen los pliegues. Y nosotros, el grupo Bariátrica González, no solamente se inmiscuye en la forma de comer el paciente, organizando la dieta con los nutriólogos y los endocrinólogos que trabajan en el grupo, sino que también se introduce en la otra causa de obesidad, que es el sedentarismo. Nosotros hacemos mini laparoscopía y entonces devolvemos al paciente a hacer actividad física los 3 días de la cirugía. El paciente de nosotros, los 3 de la cirugía, se va a caminar media hora. Eso reduce los eventos de tromboembolismo, claro que sí. todos los eventos, y entonces el paciente comienza a recobrar la vida porque comienza a tener mayor resistencia, pero tiene un compromiso, que se lo decimos de que entra a rol. Pero a los 10 días lo mandamos a caminar 1 hora. Wow. Y a los 21 días, como usamos puertos pequeñísimos, entonces lo mandamos al gimnasio a hacer ejercicio de tono y ejercicio de calor, para que al final la mujer no esté viéndose los brazos, que tiene una telita en el brazo, entonces tiene que ir a cirugía, quitarse la telita, que el abdomen está flácido. Si el paciente hace lo que se le dice, va a perder peso de forma saludable, pero va a perder peso con un aspecto más cosmético para su presencia, y entonces eso te devuelve la vida. Aumenta la resistencia, aumenta tu disponibilidad para hacer cosas, pero también te devuelve la vida cuando te ve al espejo. Sí, sí, Doctor, entonces podemos decir que la obesidad se cura. Sí, mira qué ocurre. Antes nosotros los cirujanos, cuando nos parábamos en un podio, decíamos orondo y rubio. Hemos encontrado el gold estándar del manejo de la obesidad. Se curó la obesidad. Mentira. Y ahora mismo se está haciendo entre un 15 y un 20% de revisiones, de reintervenciones por pacientes con reganancia de peso. Aún después de los procedimientos. Aún después de los procedimientos. ¿Qué se le hacen a esos pacientes? ¿Qué otros recursos puede haber? Se convierten de manga bypass, antes se convertían de banda, que era el anillito de silicón, que ya no lo usamos nosotros aquí, pero siguen usando los americanos. De banda a manga, de banda a bypass, se hace una conversión o se hace una revisión de la manga y se hace un re-sleeve, que es lo que se está haciendo. Yo vengo ahora mismo, nosotros hicimos 3 casos esta mañana y uno de ellos fue una revisión del sleeve, porque antes se tomaba como referencia 8 o 10 centímetros del píloro, se deja mucho estómago. Claro, nosotros nos vamos a 3 centímetros. Exacto. Entonces, la cirugía de obesidad tiene mucho campo, pero no es realmente que ya se terminó de decir se acabó con la obesidad, no es así. Es cierto que cuando se hace una cirugía laparoscópica de bariátrica, ¿no?
lo primero que hacen es quitar la vesícula por la alta incidencia de litiasis biliar. No, mira qué ocurre. De rutina no se hace. El 30% de los pacientes que se le hace una cirugía de obesidad hay que quitarle la vesícula en el primer año. Pero Porque nosotros no la hacemos de rutina. Okay. No la hacemos de rutina. Eso es un peritaje y objeto de mucha discusión en los congresos. Sí, Doctor, háblenos un poco del Centro González. Bariátrica González es una institución que tiene 18 años funcionando, con una experiencia bastante extensa. Manejamos alrededor de 320, 310 pacientes al año, que es un buen número. Los americanos te dan el rango de excelencia para la clínica de obesidad cuando tú haces 125 casos al año. Nosotros hacemos 300. Y tenemos un equipo de profesionales donde hay nutriólogos, endocrinólogos, cardiólogos, neumólogos, que se encargan de ver el paciente con una óptica integral. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Bueno, excelente. hasta aquí nuestro programa de medicina de cuerpo y alma, hoy con un interesante tema de cirugía bariátrica a cargo del doctor Rafael González García. Doctor, le agradecemos mucho su presencia y lo esperamos tener de nuevo con nosotros en algún momento. Claro, Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Sí, gracias. A ustedes le damos las gracias por habernos sintonizado otro domingo más. Les exhortamos a sintonizarnos el domingo que viene aquí en Cinevisión y en nuestro canal de YouTube. No se pierda, siga con la programación de Cinevisión Canal 19. Muchas gracias.